intercambio sobre este tema tan decisivo para el futuro de Colombia. Voy a tomar yo 5 minutos como para enmarcar, para que cada uno de los expositores no tenga que hacer una presentación justamente de los temas. Entonces, ustedes saben que el acuerdo, que tiene casi 300 páginas, yo lo tengo aquí, tiene 6 puntos, no son 5 puntos, sino 6. Primero, política de desarrollo rural. Segundo tema, participación política. Tercer tema, fin del conflicto. Cuarto tema, solución al problema de las drogas. Y quinto tema, reparación de víctimas. Y hay un sexto tema muy importante que no ha sido pues muy discutido públicamente, pero que nos parece fundamental, que se llama implementación, verificación y refrendación, porque toda estrategia, todo pacto, lo fundamental no es, digamos, la redacción global de los objetivos, sino cuáles son los instrumentos de implementación, verificación y refrendación. Entonces, para organizar un poco nuestra presentación, quiero primero que podamos mirar el documento y este acuerdo desde diferentes ángulos. Hay diferentes formas de mirarlo. Una forma es verlo como filosofía y como moral. Ustedes ven que muchos de los argumentos que se han dado en la discusión son argumentos filosóficos, de si es ético o no es ético, moral tomar las decisiones que se han tomado. Segundo, el acuerdo final y el Estado de Derecho. O sea, si el acuerdo fortalece la democracia y fortalece los derechos y los deberes de los ciudadanos. Tercero, toda instrumentación de un acuerdo, en cierta manera, es un juego político. O sea, tiene unas etapas de discusión, de verificación, de instrumentación. Entonces está en el centro la política. Y un cuarto punto que tiene que ver con la academia nuestra, principalmente, es el margen económico y financiero para instrumentar el acuerdo. Porque ustedes van a ver que los puntos que la implementación considera en el punto 6 que se hace un plan a 10 años que no solamente cubre lo que falta de la administración del presidente Santos, sino 2 periodos presidenciales más, y que las bases y cálculos del acuerdo se van a incorporar en los planes de desarrollo de los 2 futuros gobiernos. Yo creo que ese es un punto tal vez fundamental que tiene que ver con el sistema de planeación, con el sistema fiscal, etcétera. Entonces vale la pena poner ese tema sobre la mesa. Yo quiero sugerir también que tengamos muy en cuenta en esta discusión el análisis de mecanismos, de los mecanismos y las instituciones que se proponen crear. Doy un ejemplo. En el tema rural se fortalece el catastro rural
y se fija una meta de 7 años para instrumentarlo. También está el fortalecimiento del notariado y registro para regularizar la propiedad. Es un tema fundamental en Colombia, ya que entre el 50 y 60% de las propiedades tienen hoy títulos imperfectos. Hay un tercer tema que es el tema, digamos, de baldíos. Cómo se manejan los baldíos, qué registro de baldíos hay. Hay un cuarto tema, hay una cuarta medida muy importante de este tema rural, que es lo que se llama cierre de frontera agrícola y protección de zona de reserva. O sea, que se define una frontera agrícola que debe ser protegido para proteger el medio ambiente. En fin, hay una serie de medidas, y se crea un fondo de tierras, que ese es un tema muy importante, que va a ser alimentado por diferentes fuentes. Entonces, este mismo análisis institucional se puede hacer con cada uno de los temas. Pues los expositores, de acuerdo con sus preferencias, escogerán si profundizan un tema o si tratan varios temas o si dan una visión global. Un acuerdo hay que analizarlo básicamente por los temas que están y no por los que no están. Por ejemplo, yo personalmente he insistido, digamos, que la corrupción ha debido ser un tema fundamental y seguramente lo será después dentro del desarrollo de este proceso, pero yo sugiero tal vez concentrarnos sobre lo que hay en el acuerdo, porque eso decide la posición que cada uno de nosotros tomemos el domingo, pero teniendo en cuenta que lo fundamental o lo que enfrentamos hoy principalmente es que haya paz. Entonces yo no quiero seguir más adelante. Entonces cada uno de los expositores va a tener 15 minutos, entonces hacemos una primera ronda y al final hacemos una ronda de cierre en el cual cada uno tendrá 5. Comenzaremos por Cecilia, quien a pesar de estar indispuesta ha hecho un gran esfuerzo para poder acompañarnos hoy y participar en este debate, como ha participado en varios debates. Yo la vi por la televisión hace 2 o 3 días en un debate muy interesante. Después tendremos la presentación del doctor Amílcar Acosta. Enseguida presentará Consuelo Omada y finalmente Fabio hará su propia presentación. Entonces tiene la palabra Cecilia. Bueno, primero, mil gracias. Esta voz así de ultratumba es el resultado de haber estado en Cartagena, primero en Barranquilla, en un encuentro de mujeres por el sí, y en Cartagena en el acto de la firma del acuerdo. Les cuento un segundo, ustedes no se imaginan lo emocionante que fue. La verdad es que nos salió del alma muchas cosas cuando Timochenko pidió, o como quieran, que quieren hacer un debate sobre eso. La verdad fue que dijo que le perdonaran lo que había hecho. Eso fue una cosa que causó mucha ovación. Y ver al presidente con lágrimas, para los que no conocemos, nos produjo un gran show. Se le dio mucha importancia a las víctimas, había mucha izquierda. Lo que faltaban era esa extrema derecha que obviamente no iba a estar. Ese jet set no lo vi. Pero muchos niños, la orquesta era de Baranoa, la que tocó el himno eran niños de Baranoa, la presentadora era esta famosa presentadora negra que es fantástica, las mujeres de una de las zonas donde hubo
una tragedia espantosa, en fin. ¿Cómo? De Bojayá. Y además de eso, con unos cantos muy de esa tierra, y además de eso los niños cantando al final, todo este canto a la alegría, fue realmente muy conmovedor. Bueno, hecha esa introducción, a ver, ¿qué les digo? Sobre el primer punto de La Habana, que es la reforma rural integral. Yo siempre he dicho que el gran mérito de este punto es que finalmente, después de décadas de olvido, puso uno de los problemas más graves del país en primera plana. Acabo de terminar un trabajo para el PMA sobre las brechas que va a enfrentar el posconflicto y a nadie le puede quedar duda que la mayor brecha que tiene Colombia es la brecha rural urbana. Y el haberlo puesto como punto número uno y con los temas que considero, llevó a varios resultados interesantes. Yo creo que le dio una dimensión distinta al censo agropecuario que hacía 40 años que no se hacía, y aunque se había tomado la decisión antes, de todas maneras sus resultados mostraron que tenemos 5 millones de personas viviendo más o menos en el siglo XVIII, siendo generosos con el siglo XVIII. Y dio lugar a la misión de transformación rural, que creo que fue un ejercicio, no es la primera misión que se hace en Colombia sobre el campo, pero creo que permitió una serie de análisis, eran 2 años de trabajo en que ya están todos los volúmenes en la página web, se presentó una síntesis en donde se hacen unas propuestas, algunas de las cuales ya han sido acogidas por el gobierno y otras están en discusión. Entonces, ese es el primer gran mérito, haber acabado con esta subestimación del sector rural. Lo puedo decir como exministra y como exviceministra, uno lo llamaban cuando subía el precio de los alimentos, entonces ahí sí lo llamaba el ministro de Hacienda y lo regañaba, pero nunca lo llamaban para la distribución de presupuesto. Entonces me parece que ese es una gran contribución. Ahora, yo lo dividiría como en 2 grupos. Tiene primero unas grandes propuestas transversales y después se concreta en planes específicos. Y yo diría que en general abarca muchos de los problemas que el campo tiene. Obviamente, cuando uno ya se adentra a lo que deben ser las políticas, las cosas todavía falta mucho desarrollo. O sea, esto hay que tenerlo como, yo decía que esta es un poco la agenda de los 100 próximos ministros de Agricultura. Y esto va a implicar profundizar mucho en muchos temas, pero yo creo que ahí están los más gordos. Fíjense que no se habla de reforma agraria, sino de reforma rural integral, un concepto que Absalón Machado venía defendiendo desde hace mucho tiempo y que tiene razón, es mucho más que solo tierras, es una cosa mucho más compleja. Sin embargo, el primer punto que uno destacar es la creación del Fondo de Tierras. Bueno, esta creación del Fondo de Tierras tiene una serie de problemas serios que van a obligar al gobierno y a la sociedad en general y a los gremios, que yo creo que los gremios tienen que ponerse, los gremios grandes y pequeños, a ayudar a entender esto. Porque la verdad es que cuando se habló de este Fondo de Tierras, que reconoce uno de los problemas más graves que tiene el país, y es la contrarreforma agraria que se ha dado. Siempre hemos tenido una pésima concentración del ingreso, pero en los últimos 10 años ha habido una contrarreforma agraria con un crecimiento de los predios de más de 1000 hectáreas y un decrecimiento del minifundio. Entonces, a eso va el Fondo de Tierras. Y el Fondo de Tierras obedece a uno de los elementos sustantivos de este primer punto, que es la prioridad para la agricultura pequeña, la agricultura. Yo peleé mucho que no fuera solamente familiar, sino que fuera agricultura familiar y otras pequeñas agrupaciones de agricultura. A mí no me gustaba lo familiar porque cada vez que le ponen familiar a algo, la mujer queda relegada a las relaciones subordinadas que hay dentro de la familia. Pero bueno, éramos muy pocas mujeres frente a la cantidad de hombres, como siempre. Bueno, aquí por lo menos somos 2, Consuelo, o sea, eso es un avance. Bueno, gracias por eso. Y 3 en la academia. ¿Ah? Y 3 en la academia. Exacto, y 3 en la academia, imagínense. Bueno, entonces, un punto interesante es que ahí se enfoca mucho en el microfundio, pero ahí sale a relucir, primero, que el Estado no tiene ni idea qué tierras tiene y qué tierras no tiene. No hay ninguna evaluación seria sobre los baldíos con los que se cuenta. Y cuando uno mira que la tierra que le van a quitar a los narcotraficantes, que la tierra que van a donar a algunas personas, todo eso suena muy romántico. Y la verdad es que uno a veces piensa que solo queda la plata que haya para comprar tierras y ver si las quieren vender. Y la otra cosa es sanear un poco las reservas forestales, que ya hay algunas que hay que hacerlo porque realmente ya dejaron de tener su carácter importante. Pero aquí hay un tema de recursos.
que es un tema que en algún momento tendremos que abordar los recursos. Pero este sí es un tema absolutamente crucial. Pero tiene además un elemento muy interesante frente a lo que ha sido tradicionalmente lo que se ha entendido por reforma agraria, y es que es un paquete completo. Es decir, es que no solamente es la tierra, sino es el crédito, la asistencia técnica, en fin, y una cosa muy importante es el catastro. Yo no sé por qué aquí siempre le hemos tenido miedo al impuesto a la tierra, pero es la única forma que le pongamos orden a esto, porque si no, grandes extensiones de tierra al lado de las grandes ciudades están sin hacer nada, tierras muy fértiles como las del Caribe colombiano, en donde están esperando básicamente que las ciudades como Montería, Sincelejo se expandan y en vez de vender por fanegadas o por hectáreas, los vendan por metro cuadrado. Esto va a ser una forma de definir, si usted no usa la tierra como toca, pues le toca pagar un catastro tan alto que no le va mucho más de lo que le produce, de tal manera, pues por producción agropecuaria, que le toca o venderlo o ponerlo a producir. Eso me parece, y además el plazo es muy claro, esto es un tema gordo, esto del catastro, actualización del catastro en las zonas rurales va a ser un dolor de cabeza, y yo creo que parte de la oposición que tienen ciertos sectores de la élite colombiana es esta. Es decir, es que se les acabó el discursito de las grandes extensiones de tierra dormidas, en donde viven a punta de valorización. Bueno, lo otro es que Edgar nos mencionaba el programa de formalización. El problema de la informalidad en la tierra es el cuello de botella para que la pequeña y la mediana agricultura tenga acceso a todos los servicios que puede ofrecer el gobierno en un momento dado. Me parece que ese debe ser un elemento muy claro. Ahora, ¿cuántas tierras se van a repartir? ¿Cuántas tierras debe asignar ese fondo? A ver, me corrigen porque a mí se me quedaron los papeles, pero si no estoy mal, son 3 millones de hectáreas en 10 años. Hágame el favor, eso no es nada. Eso es simplemente para empezar un proceso. Y las otras 7 son de 10 años formalización, 7 millones de hectáreas que se formalizaría. Pero aquí sí quiero traer un punto, tú me dices cuando me esté pasando, un punto que me parece neurálgico. El gobierno va a tener que tomar varias decisiones. Yo creo que una cosa es lo que produjo la misión de transformación rural, que fue seguir el punto 1 de La Habana, y otra cosa es el otro mensaje que están dando con las IDRES. Y ahí hay dos contradicciones muy grandes. ¿Cuál es la prioridad? La pequeña agricultura, la mediana agricultura, sin sacar a la gran agricultura, o la gran prioridad es la gran agricultura para que vuelva a los pequeños a los campesinos pequeños y familiares empleados bajo las condiciones laborales que sabemos. El gobierno va a tener que ponerse de acuerdo. Está dando dos mensajes contradictorios. O uno es el de la misión rural, o otro es el del CIDRES. Nosotros tenemos la esperanza de que CIDRES se caiga, que es esta propuesta que creíamos que era solo para los llanos orientales, donde se le arrendaba. Esta propuesta nació de la misión rural, o sea, quienes adquirieron las tierras de manera ilegal deben devolvérselas al Estado. Eso lo dijimos en la misión rural, pero nosotros, el gobierno lo arrendaría por un tiempo, pero extendieron eso para todo el país. Y va en contravía con otra cosa muy gorda, que es que el punto 1 dice cierre de la frontera agrícola. Entonces, ¿cómo así? Cierre la frontera agrícola, y Planeación acaba de anunciar un proyecto de 40 billones de pesos para la Orinoquía. Entonces, ¿van a cerrar o no van a cerrar? ¿O la van a abrir? ¿O con pequeños o con medianos? Además, una cosa muy importante que sale del punto 1 es que se va a fomentar la asociatividad, que también es otra manera distinta a la CIDRES. ¿Qué es la asociatividad? Es ver cómo se financia la reunión entre campesinos y medianos y pequeños, que es mucho más sana que la asociación entre grandes y pequeños, porque ya sabemos en qué termina, en mano de obra barata. Acá no. Y eso tiene que ver un poco con el espíritu que nos produce a veces mucha preocupación, que está en los acuerdos de la importancia de las cooperativas, pero ya sabemos que la experiencia nuestra no es la mejor, pero sí es una idea de buscar cosas más comunitarias, que está en el acuerdo y en el punto 1, y no sé si estará en los otros puntos, pero además de eso está en la misión rural. La otra cosa que a mí me parece muy interesante del punto número 1 es que tiene varias cosas. Una, los puntos transversales, que es este tema de la tierra, del fondo de tierras, de la compra de las tierras, de la frontera agrícola que no se amplía, la actualización del catastro, la legalización de los predios de una manera creciente, etcétera. Pero además tiene una visión
clara ambiental, que eso es bastante importante y eso se retomó en la misión rural. Colombia no puede seguir desconociendo ni separando la agricultura y la producción agropecuaria y rural, no solamente la agropecuaria, sino la rural en general, de los temas de cambio climático, etcétera, y aquí quedan muy bien, muy claramente expuestos. La otra es todo el tema de infraestructura. Después viene un paquete en donde tocan todos los temas: educación, salud, asistencia técnica, tecnología, etcétera, y allí hay un trabajo gigantesco. O sea, todos estos son unas estrategias y yo creo que corresponden a unas líneas de acción, pero volver esto, como decía yo ayer en un seminario que tuvimos en FESCOL, hay que aterrizarlo. O sea, una cosa que es muy importante es que estas propuestas y este acuerdo tiene que aterrizarse en varios sentidos. Tiene el peligro de que algunas pueden ser frases de cajón, como el enfoque territorial, como el enfoque de género. Ahí acabo de tener una pelea con unas niñas terribles porque creen que enfoque de género no es nada. Si usted no aterriza eso en algo mucho más concreto, se va a volver en que, así como hay 50.000 citas de enfoque de género que no dicen nada, en el acuerdo va a haber cantidades de programas que dicen enfoque de género y no dicen nada. Así, eso mismo pasa con el enfoque territorial, que creo que es el concepto que toca. El país tiene que mirar nuevamente la descentralización y sobre todo en el sentido rural hay que trabajar en el territorio, pero ese es un enfoque que necesita mucho más desagregación, mucho más análisis. Como les digo, la prioridad hacia la pequeña agricultura es evidente, no se descarta la gran agricultura, pero de nuevo el gobierno se tiene que poner de acuerdo, o sea, cuál va a ser su gran prioridad. Sobre la plata, y con eso termino. La Visión Rural hizo un esfuerzo que yo creo que ha sido bastante valioso. Diego, ahora que estamos con los números, que eso es muy importante, el cálculo que se hizo una vez definidas las estrategias, no voy a repetir lo de la misión, pero ustedes saben, un cambio institucional, en fin, todos los elementos claves que se consideran que reactivarán al campo. El cálculo que se hizo es 1.2 puntos porcentuales por año durante los próximos 15 años. Creo que se quedan corticos. 1.2, cada punto del PIB son 8 billones. O sea que estamos hablando de, ¿qué serán? 12 millones, 12 billones al año. Eso incluye algunas transferencias de lo que ya se está haciendo y se pasa a las nuevas prioridades. Eso no son cifras escandalosas. Sinceramente no son cifras escandalosas. Yo creo que mirando todos los cálculos que han hecho, yo no sé ustedes qué opinan, pero este escándalo que se ha hecho sobre que nos va, primero no es que nos vaya a costar el posconflicto, es que nos cuestan las reformas. Y el posconflicto es el pretexto, quitarle el pretexto de que no lo podíamos hacer para hacer lo que nos toca hacer. Los cálculos, yo no sé, a mí no me dan más de, no sé, Diego, 2, 3 puntos del PIB. ¿Ah? Depende, y depende del ritmo que se haga, y depende de quién lo asume, porque lo tenemos que asumir los colombianos, eso es claro. Entonces, yo diría que a mí el punto 1, sin entrar en más detalle, que yo creo que aquí lo podemos discutir, a mí me parece que sí tiene el gran mérito de que puso a todo el mundo a trabajar en lo rural, de que allí están los desfases impresionantes. Yo no sé si ustedes vieron las cifras del censo. Mire, una cosa que es importante es que ya lo rural no va a ser solamente la población dispersa, que son 5 millones, sino ya siguiendo un poco lo que Absalón Machado había hecho para el PNUD, hablamos de la nueva ruralidad, que son 4 grupos, o sea, la población dispersa, que son 5 millones, los municipios rurales, los municipios mixtos, que tienen población rural y urbana, y una cosa muy importante, que son las poblaciones rurales de las grandes ciudades. Sobre esos 3 grupos no sabemos nada. Y esos 3 grupos de población, los de los municipios rurales, los municipios mixtos y los grandes, población rural, los conglomerados, eso se ha perdido y esa gente no la agarraba ni la población, ni las políticas urbanas, ni las políticas rurales. Entonces fíjense que las intenciones son muy buenas, pero la academia tiene un trabajo gigantesco. Aquí no tenemos sino el censo, que no cubre sino el 5%, perdón, el 5% no, 5 millones de la población. O sea, tenemos un mundo desconocido sobre lo rural. Lo único que sabemos es que está muy mal, que son los que peores están en todo sentido, en acceso a oferta de bienes públicos, en niveles de educación, para decirles que lo que peor están, sin duda, son los de la población dispersa. Pero en general diría que aquí se da les repito, es la agenda, por lo menos para que los 100 próximos ministros de Agricultura,
si el promedio es un año como ha sido histórico, tengan mucho que hacer de aquí en adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la esclarecedora y precisa presentación que ha hecho sobre el tema 1, que yo creo también que es el más importante del acuerdo. Entonces, vamos a darle ahora la palabra al doctor Amílcar. Bueno, muchas gracias, Edgar. Muy complacido en compartir este panel sobre este tema del acuerdo final y lo que se viene de aquí para adelante una vez que el acuerdo sea refrendado. Quiero primero sentar unas premisas que me parece importante para contextualizar lo que quiero decir. Lo primero es que este no es el primer proceso que se ha dado tendiente a encontrar una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Se han dado muchos anteriormente, unos exitosos, como en su momento con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, y otros que se suelen llamar fracasados, pero que yo prefiero llamar fallidos. Y hago esta diferencia porque la verdad es que el éxito de este proceso está cimentado en las lecciones aprendidas de los procesos anteriores, tanto los exitosos como los fallidos. Pongo solo 2 ejemplos. ¿Por qué no se dio la negociación en el país, sino en La Habana? Porque se descartó lo que desde siempre venían pidiendo las FARC, que era zonas de despeje en el país. Eso se vio que no funcionaba, entonces se desechó esta vez. Lo mismo que el cese bilateral de hostilidades. Desde un comienzo que se sentaron a la mesa, la FARC demandó del gobierno ese cese bilateral. El gobierno no cedió en ese punto y solamente se dio el cese bilateral cuando se terminó de negociar la agenda. En segundo lugar, se establecieron claramente desde la iniciación de la negociación 2 inamovibles que el presidente suele llamar líneas rojas. No estaba en discusión el Estado Social de Derecho, tampoco estaba en discusión el modelo económico. Y esto no es que nos alegre mucho, porque por lo menos yo, y sé que muchos de los que estamos aquí, no estamos de acuerdo con ese modelo económico, pero ya tendremos la oportunidad de discutirlo y debatirlo entre todos los colombianos. No se debatió ni se negoció en La Habana. Y lo tercero es la integralidad del acuerdo. Esto es muy importante. El presidente desde un primer momento fijó como regla básica de la negociación de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Y en efecto, el acuerdo como tal es un todo, que es lo más parecido a una partida de ajedrez. Basta con que usted mueva una sola ficha y se altera todo el juego. Entonces ese cuento de quienes han pretendido mostrar el acuerdo como si fuera un menú, en donde uno escoge y se queda con lo bueno y desecha lo que considera malo. No, todos los acuerdos son así, porque lógicamente se cede de parte y parte. Dicho esto, paso a comentar lo que se planteó y que a mi juicio está plasmado en el acuerdo, es el enfoque territorial.
uno de los negociadores, Sergio Jaramillo, acuñó una frase muy válida desde un primer momento, y es que él dijo que la paz es territorial, y no puede ser para menos, porque el despojo de las tierras, ¿dónde se dio? En el territorio. El desplazamiento forzado, ¿en dónde se dio? En el territorio. Y el territorio fue el teatro de esta guerra. Y coincido con Cecilia en que Colombia es el país de las desigualdades, en muchos planos, por no decir que en todos. Que se suele matizar eufemísticamente hablando de brechas, pero aquí lo que tenemos son abismos, más que brechas. Y de eso se habló mucho cuando se discutió y se tramitó el plan de desarrollo que está vigente para cerrar las brechas. Y en este país hay brechas interregionales y hay brechas intrarregionales. Pero indudablemente la brecha mayor es entre la ciudad y el campo. Aquí en este país cometimos dos pecados capitales. El primero de ellos fue darle la espalda al mar. Y el segundo fue abandonar el campo a su propia suerte. Es muy diciente el solo hecho, Cecilia, de que se haya hecho un censo agropecuario después de 40 años, habla por sí solo. O sea, las políticas agropecuarias en el país estaban volando por instrumentos. Y creo que el censo agropecuario y la misión rural son como tuerca y tornillo. La misión rural partió de la base precisamente de ese censo, hizo una caracterización, hizo un diagnóstico e hizo unas recomendaciones que cuando uno lo coteja con el punto 1 que ha desarrollado Cecilia, pues es realmente un desarrollo de esas recomendaciones que están allí. Pero el tema territorial tiene que ver desde luego con el punto número 1, pero tiene que ver también, y en esto es fundamental hacer énfasis, porque es que el uribismo, los del Centro Democrático, han logrado en gran medida su cometido de reducir el acuerdo final a dos cosas: a la justicia transicional, de si la justicia transicional comporta o no impunidad, y lo que él llama la elegibilidad, es decir, de que puedan ser elegidos al Congreso de la República quienes han sido miembros de las FARC. Pero el acuerdo es mucho más que eso. Y dentro de eso, mucho más que eso, incluso la elegibilidad no es un punto del acuerdo. Y yo diría que es la 10ª parte del acuerdo político, de la parte de participación política, y no es la más importante. En la participación política están aspectos que nos hacen pensar que estamos hablando de la segunda apertura política más importante del país después de la del 91. Así como hablábamos ahora de una misión rural, hay una misión electoral que le va a dar a este país un nuevo código de régimen electoral. Tenemos un código electoral completamente anacrónico. Se sigue hablando, por ejemplo, de papeletas. ¿Cuánto hace que estamos votando ya con tarjetón? Claro. Se sigue hablando de residuo, cuando aquí ya lo que opera es el umbral y la cifra repartidora. ¿Y cuántos intentos no se han hecho en el Congreso
para pasar una reforma electoral y no se ha podido. Ahora el presidente, con las facultades que le dio el Congreso de la República, podrá por la vía rápida poder pasar esta reforma que es fundamental para que haya una verdadera apertura política en el país. Pero incluso cuando uno va a mirar qué significa la participación en el Congreso, de qué nos vamos a escandalizar. Mire, yo conseguí unos datos que hablan por sí solos de la cantidad de representaciones que se dieron en otros procesos en el mundo, y no hay punto de comparación con lo que se ha acordado aquí en el país. Miren, en Angola, de 220 curules, le cedieron 70 a los guerrilleros, más 4 ministerios, más 7 embajadas. En Nepal, de 330 curules le dieron 83, más 5 ministerios. En Sudán, de 450 curules le dieron 126, más la vicepresidencia. En Sierra Leona le dieron la vicepresidencia. En Nigeria, 24 curules de 76. Y aquí en Colombia, 10 de 260 y pico, que da 3.7. Y quieren escandalizar el país con eso, y no se escandalizaron en su momento cuando las AUC, a través de Jorge 40, manifestó que tenían el 30% del Congreso, y la rama judicial se encargó de comprobarlo. Entonces, esto ha distraído la atención, y es lo que yo quiero significar, de los aspectos más fundamentales que hay en el acuerdo. Un aspecto que tiene que ver también con ese enfoque territorial es el tema de la economía ilegal. Los cultivos, que ya nos tenemos, hasta el lenguaje tenemos que ir acoplándolo a estos acuerdos. Tenemos que hablar de ahora en adelante no de cultivos ilícitos, porque aquí no hay cultivos ilícitos. Son cultivos de uso ilícito, que es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí las comunidades ancestrales indígenas, antes que llegaran aquí los conquistadores, ya ellos cultivaban la coca. Y la coca no es ilegal, se vuelve ilegal, se vuelve ilícita cuando pasa por el laboratorio. Entonces, hay de financiarse con los cultivos de uso ilícito. Ahora las FARC pasan a ser aliadas del Estado en la sustitución. Y lo mismo va a pasar con la minería ilegal. A mí alguna vez me preguntaban, oye, ¿usted sí le cree a la FARC que ellos van a dejar de los cultivos ilícitos, van a dejar la minería ilegal? Mi respuesta ha sido, mire, es que esto no es un problema moral. Este es un problema práctico. Mire, de los puntos más difíciles en la negociación, le cuentan a uno los negociadores, fue el tema de la seguridad, que no se fuera a repetir lo de la UP en el país. ¿A qué viene esto? Los de la FARC saben como nadie, distinto a ellos, que con esos cultivos se financiaban la guerra, y con la minería ilegal también financiaban la guerra. Y ahora que ellos abandonan la guerra, si no se impide que las BACRIM se adueñen de los cultivos y se adueñen de la minería ilegal, los que corren el mayor riesgo son ellos. Por lo tanto, va en su propio interés, ni siquiera en el interés del país. Y finalmente, un tema que me parece clave también dentro de esto, es el ajuste, o mejor, el reajuste de la arquitectura institucional
que tendrá que darse, única manera de que pueda darse cabalmente el cumplimiento de los acuerdos, de que los acuerdos se puedan implementar. La actual institucionalidad que nosotros tenemos en los territorios no está en capacidad de poder asumir el rol que están llamados a cumplir las entidades territoriales. Y en ese sentido tiene que haber una reingeniería de la institucionalidad en el territorio. Y no solamente una reingeniería, sino, y Cecilia lo tiene que ser más que cualquiera porque pasó por el Ministerio del Medio Ambiente, que esta es una arista muy importante de todo lo acordado, porque es que no hay nada más depredador que la guerra. Y hablando de medio ambiente, aquí ni siquiera tendríamos que hablar de una readecuación institucional, sino de su fortalecimiento y darle funcionalidad. Aquí tú sabes que existe el Sistema Nacional Ambiental y eso no viene operando. Entonces es fundamental que lo que debe funcionar funcione y lo que no puede funcionar se cambie para darle funcionabilidad. En un foro como este, en Cartagena, en días pasados, había dentro de los que participaron del panel un expositor muy escéptico, y él decía, es que aquí, después que se refrenden los acuerdos y todo lo demás con el plebiscito, aquí no va a pasar nada. Mi respuesta fue, mire, es que no hay que esperar que las cosas pasen, es que tenemos que hacer que pasen. Es que lo que tenemos aquí es la partitura, pero la música la tenemos que poner todos los colombianos. Aquí lo que tenemos nosotros es una hoja de ruta, pero el tener una hoja de ruta no quiere decir que ya uno la recorrió. Lo más difícil es lo que se viene de aquí para adelante, una vez que sean refrendados los acuerdos para su implementación. Y termino con lo siguiente, desmitificando el cuento, porque es un cuento, es una falacia, lo de la renegociación. Yo creo que hoy el presidente Uribe se quitó la careta. Con ese mensaje, con ese trino que circuló bien temprano, hoy creo que fue el primero de tantos, que dijo que, informándole al mundo, que aquí en Colombia nunca habíamos estado en guerra. Esa fue la primicia que él dio hoy, que nunca habíamos estado en guerra. Pero digo que se quitó la careta por lo siguiente, porque es que mi tesis es que el expresidente Uribe y el Centro Democrático no es que hayan estado o estén en desacuerdo con lo negociado. Él y el Centro Democrático con lo que no han estado de acuerdo es con la negociación misma. Porque ellos han mantenido una línea ideológica según la cual en este país no tenemos ni hemos tenido un conflicto armado, que aquí lo que hemos tenido es una amenaza terrorista, y con los terroristas no hay nada que hablar. El primer paso y el fundamental que dio el presidente Santos para sentarse a negociar, y ahí fue la partición de aguas con el expresidente Uribe, fue cuando él dijo, aquí sí hay un conflicto armado. Entonces, todo este cuento que de Uribe cuando dijo en un momento, no es que si me permiten que discutamos sobre la elegibilidad y sobre la justicia, yo me siento, eran puros tiros al aire. Ahora que una vez que
que se imponga el no, según él, entonces al día siguiente ya estaríamos sentados renegociando para tener un mejor acuerdo. Eso es una falacia. Yo en un escrito que puse a circular este fin de semana terminé haciéndole una pregunta al presidente Uribe. Presidente Uribe, usted dijo que la FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo. ¿Usted está dispuesto a sentarse a renegociar un acuerdo con el mayor cartel de cocaína del mundo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Amílcar por su contribución, ya que se ha tratado el tema territorial conjuntamente con el rural, con el punto de la participación política y con el del narcotráfico. Yo creo que se ha hecho un análisis transversal. Amílcar ha hecho un análisis transversal muy interesante. Tiene la palabra, Consuelo. Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante que finalmente hubiéramos podido concretar la propuesta de la Comisión de Problemas de Desarrollo de discutir este tema de los acuerdos, discutirlo y analizarlo. Inicialmente habíamos pensado en más sesiones, pero ya por la premura que toma la firma y el plebiscito, ya era difícil hacerlo y de todas maneras es importante esta sesión. Yo me voy a referir más, voy a hablar de algunos de los puntos del acuerdo, pero me voy a referir más al contexto y a algunos elementos claves, con algunos elementos que nos permitan entender la importancia de los acuerdos, cada uno de los puntos del acuerdo, pero de la firma del acuerdo y por supuesto del éxito del plebiscito el próximo domingo. Estamos realmente en una situación bastante singular, y es que si uno mira el contexto nacional hay una marcada polarización política, y si uno mira el respaldo contundente de los países de América Latina y del mundo entero que se ha venido expresando durante todo el proceso y que ayer se materializó en la firma del acuerdo, pues parece una cuestión bastante contradictoria. Ahora, tendríamos que decir e insistir mucho en que, contrario a lo que señalan algunos, no se trata de un pretendido ejercicio democrático, lo que vamos a ver el próximo domingo, en que hay dos opciones y lo importante es participar y darle legitimidad a una de ellas. Pues por supuesto que eso forma parte del asunto, pero lo más importante es lo que está en juego, ¿no? Es, digamos, este plebiscito y la firma de los acuerdos nos ha traído un nuevo episodio de una lucha, digamos, fuerte entre dos sectores de la élite que han compartido un modelo económico excluyente, pero que de un poco más de un lustro para acá se han enfrentado cada vez más en cuanto a la solución que se le debe dar al conflicto armado en el país. Mientras que el presidente Uribe insiste en continuar con la guerra porque él no habla de conflicto armado, el presidente Santos impulsó y desarrolló exitosamente un proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente. Habría que señalar que el triunfo contundente del sí el domingo es supremamente importante para empezarle a poner fin a varios problemas. Primero que lo que me quiero referir, que es quizás el tema más impactante del conflicto armado, es los costos humanos de la guerra. Conocemos el informe de la Comisión del Centro de Memoria Histórica, Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, que nos habla de al menos 220.000 muertos, 28.000 desaparecidos, casi 25.000 secuestros, casi 7 millones de desplazados y una serie de cifras, bueno, estos desplazados fundamentalmente mujeres y niños que fueron despojados de su tierra, fueron intimidados, objeto de violencia sexual y de todo tipo de violencia. Y bueno, en esto ha habido mucha precisión y no solamente desde las cifras oficiales, sino de distintas entidades
Y también es claro la responsabilidad compartida de la guerrilla, del paramilitarismo y del Estado mismo en lo que respecta a este punto. Sin duda es uno de los puntos centrales del conflicto armado, que ha sido tan prolongado y sangriento. La Corte Constitucional, a través de distintas sentencias y autos, ha señalado el impacto desmedido de este problema en las comunidades afrocolombianas e indígenas, así como sobre la mujer, y ha sacado autos, la mujer en el campo, ha sacado autos específicos en ese sentido. De manera que el enfoque transversal que se ve por todos lados tiene que llenarse de cuerpo y responder a esta lógica y a estas recomendaciones que ha hecho la Corte Constitucional en torno a lo que representa el impacto de la guerra sobre la mujer y sobre el despojo de la tierra, pues en particular en lo que tiene que ver con la afectación sobre la población en general, pero sobre la mujer también. El punto 5 del acuerdo pone el énfasis en las víctimas y plantea, entre otras medidas, el desarrollo de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ajusta a los estándares fijados por el derecho internacional humanitario. Igualmente se contempla el establecimiento de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, así como de una jurisdicción especial para la paz y de un conjunto de medidas de reparación integral. Esto es importante y es importante también porque, digamos, el acuerdo es importante porque le va a dar fuerza a la ley de víctimas y restitución de tierras, el 1448, que viene marchando hace 4 años, 5 años, y que no ha podido avanzar mucho porque pues se lanza en medio del conflicto armado y que tiene muchísimas dificultades. Si uno mira, digamos, el primer punto del acuerdo, en el cual se ha puesto tanto énfasis aquí, el de la reforma rural integral, pues sí, se plantean una serie de medidas concretas, el fondo de tierras parece bien importante, el desarrollo de un sistema moderno de catastro, y de una jurisdicción agraria que contribuyan a esclarecer y a esclarecerle los despojos y formalizar la propiedad de tierra, así como importantes recursos de infraestructura, salud y educación para las regiones más afectadas por el conflicto. Todo eso es importante. No se trata de una reforma estructural que plantee o que modifique sustancialmente la tenencia de la tierra en el país. Eso es cierto, a pesar de que el acuerdo habla de una reforma estructural, no es estructural en ese sentido, pero es importante porque le da peso al tema de empezar a generar unas condiciones de avance rural, de justicia en el sector rural que ha sido tan afectado por el conflicto armado. Por supuesto, se requerirá de muchas presiones, mucho debate político, mucha pelea real para lograr que esto se logre. Y efectivamente hay una contradicción, es decir, nosotros estuvimos haciendo un trabajo en el Chocó, con los indígenas, las comunidades embera indígenas que fueron despojadas de su tierra por una multinacional canadiense, la Anglo-Gol Ashanti, y a pesar de que la institucionalidad muy débil de la ley de víctimas ha peleado en muy buena medida respaldando lo que representa el restituir la tierra para estas comunidades, el resguardo indígena y todo lo demás, pues se impone la ley de la Anglo-Gol Ashanti, que está mucho más acorde con el modelo minero, con la gran inversión extranjera y todo lo demás. Es una contradicción que tendremos que resolver después, pero repito, el primer punto por lo menos nos da ese pie para arrancar más en firme en el desarrollo de estas zonas históricamente abandonadas. Los costos económicos del conflicto armado, bueno, aquí está el experto en el tema, aquí escuchamos a Diego Otero lanzando su libro, pero él da unas cifras que realmente son impresionantes. Él nos habla fundamentalmente, no de los costos, de los gastos, y se plantea seguir estudiando y publicando. Él anuncia de una vez 2 libros adicionales, hablarnos de lo que representa los costos en otros términos. Nos habla de 179.000 millones de dólares en un periodo de 52 años, a precios constantes del 2014. Por supuesto que eso es
son unos costos enormes. Los analistas del acuerdo dicen, bueno, sí, no se trata de que sencillamente se hubiera invertido en educación y salud, pero está la posibilidad de que se hubiera invertido en vías, educación, salud, y es el pretexto que tiene el gobierno para no invertir en estas regiones. Aprobando los acuerdos y empezando a ponerlos en práctica, por supuesto que este pretexto desaparece y se facilita como nada la posibilidad de integrar estas zonas rurales apartadas, que son muchas y además son las más, algunas de las más ricas del país. Hablamos del Chocó, pero también hablamos de los territorios antiguos, territorios nacionales, todo lo que es la región de la Orinoquía y demás. Se habla de costos enormes de estos planes, y uno de los argumentos del no es que esto vale muchísimo. Fue el mismo argumento con el cual el uribismo hundió la primera versión de la ley de víctimas y restitución de tierras, pero es mucho más barato, como lo dice Diego en el libro, mucho más barato lo que viene, por grande que sea, que lo que se ha gastado en el conflicto armado colombiano. Hay otro obstáculo que también es un tema de pelea, la regla fiscal que impide, que limita considerablemente la inversión pública y social. Los costos políticos de la guerra también son y han sido muy graves. Marcelo Torres escribió un artículo reciente sobre la importancia de ratificar estos acuerdos y señala textualmente cómo firmar y digamos que gane el plebiscito, ratificar los acuerdos, significa superar el mayor obstáculo de la democratización colombiana, la utilización de la violencia como un instrumento permanente de la lucha política para dirimir conflictos y asegurar el predominio político y territorial. Esto, por supuesto, es algo que pone en aprieto a los sectores que se oponen, porque de ahí han derivado buena parte de su poder económico y social. Otro efecto grave del prolongado conflicto armado ha sido la derechización del país, que se expresa, por supuesto, en distintos sectores, pero sobre todo en las clases medias hastiadas del secuestro y de las prácticas terroristas y demás. Y en términos generales, si uno se pone a ver, ello ha impedido, y es una de las ventajas grandes del acuerdo, ponernos en posibilidades de hacerlo, ha impedido que Colombia siga el camino de otros países de la región con todos sus problemas, buscando alternativas de inversión pública y social, alternativas al modelo neoliberal vigente por mucho tiempo en América Latina y que sigue muy vigente en el mundo. El punto 2 del acuerdo, en ese sentido, es quizás el que más ha despertado escozor en los opositores, tiene que ver con la participación política. Está orientado a darle unas garantías mínimas a las FARC para adelantar su tránsito de grupo armado a organización política. Contempla además, contempla no el otorgamiento, sino la garantía de 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. No es lo mismo porque podrían sacarlos por cuenta propia, podrían sacar 2 o 3 y tendría que darles, o podrían sacar más que eso. No creo que estuvieran en la disposición de no sacar nada, de no hacer el esfuerzo para no sacar nada y que el Estado les dé todo, porque eso tiene que ver con su prestigio político. Las 13 circunscripciones especiales de paz transitorias en algunas de las regiones más violentas. Y bueno, se contempla también en este punto de la participación un punto muy importante que ya se mencionaba aquí, que es el mecanismo integral de seguridad para garantizar que no vuelva a ocurrir la eliminación de los desmovilizados. Pero termino señalando que un triunfo el triunfo del sí en el plebiscito representará un avance sustancial en 2 aspectos centrales en cuanto a las perspectivas del desarrollo económico y social del país y una mayor democratización de la sociedad. El primero tiene que ver con una derrota efectiva del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y de las fuerzas oscuras que él representa, ligadas al paramilitarismo, al poder del narcotráfico,
Recordemos que durante los 2 gobiernos de la seguridad democrática, entre el 2002 y el 2010, estas fuerzas obtuvieron importantes cargos en el Estado, a niveles que se han mencionado aquí, el notariado, el registro de tierras, la seguridad del Estado, del DAS, su firme oposición a los acuerdos de paz tiene que ver precisamente con el interés de preservar esos negocios, esos intereses oscuros, pero aparte también, como se ha señalado, el miedo a que se conozca la verdad sobre todos los crímenes. Esa es otra de las ventajas importantes del acuerdo. Van a tener que hablar todos los sectores y van a tener que confesar sus delitos los actores, no solamente la guerrilla, sino de los distintos actores del conflicto armado. Pero el segundo también que me parece por lo menos importante plantear es el fracaso histórico de la lucha armada en condiciones de aislamiento de la población, actuando a nombre de la población y por fuera de los cauces democráticos para transformar las condiciones sociales del país y para construir una sociedad más justa. Yo creo que el solo dato de la concentración de la tierra en Colombia en este momento, el índice Gini superior al 0.9, es muy indicativo de lo que ha implicado, digamos, de lo que representa la incapacidad de esta lucha para transformar el país y, pues, para no hablar también de la traba a los sectores democráticos que han luchado digamos, con las garantías recurriendo a la institucionalidad y demás por transformar el país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu contribución, Consuelo. Quiero resaltar un punto que usted mencionó, que es de las víctimas, porque muchas veces cuando se analiza una guerra, se puede uno perder en lo que son las cifras, digamos los costos, etcétera, pero no cuántos muertos hay, desplazados, marginados, minas antipersonales, etcétera. Y quiero recordar un trabajo que presentó la Academia de Medicina, que aquí nos pareció muy interesante y que salió publicado en el libro que sacamos sobre lo que llamaba salud mental de los colombianos, que ese es un tema que a veces nosotros marginamos, pero al cual hay que ponerle mucha atención, como lo ha hecho la Academia de Medicina. Entonces, para finalizar esta primera vuelta, tenemos la presentación de Fabio Giraldo. Bueno, voy a hacer una presentación básicamente para desarrollar 3 ideas. La primera y fundamental es que deberíamos de haber comenzado por el principio, y es que vamos a tener que votar el sí, y ojalá que nos dé un sí para desequilibrar a favor de la democracia, digamos, todo este proceso que se vino encima, los acuerdos. Yo no tengo la menor duda de que hay que votar por el sí, y hay que hacer todo lo posible por ampliar ese espacio. ¿Y por qué? Porque realmente sorprende que este acuerdo esté inmerso en quizás uno de los momentos más difíciles de la historia del liberalismo en el sentido amplio del término, o sea, lo que institucionalmente nos gobierna, o sea, un sistema capitalista y una democracia que no solamente es recortada en el caso colombiano, sino una democracia liberal meramente formal y de trámites, que creo que es importante tenerlo muy claro, porque si uno mira el acuerdo está lleno, digamos, de lo que podríamos llamar esa forma de institución de una sociedad. En términos globales, nosotros asistimos a lo que podríamos llamar el síndrome de María Antonieta
o lo que es lo mismo, las causas que tiene ya una sociedad global para corregir drásticamente sus patrones de acumulación. ¿Qué quiere decir María Antonieta? María Antonieta es muy sencilla, era la señora de Luis XVI que con sus migajas que repartía de las que le caían del almuerzo quería que se iba a alimentar el pueblo francés y eso dio lugar a la revuelta. Ese síndrome de María Antonieta es muy importante discutirlo en una academia, particularmente de economía, sobre todo cuando creemos que estamos frente a una ciencia de los asuntos humanos que tiene la característica de que en lugar de corregirlos, porque está inmersa en la institución liberal, los profundiza, produciendo incluso lo que a mis ojos es hoy una evidencia, un socialismo de facto de ricos, que es un poco lo que hemos discutido con el trabajo de Piketty, donde se muestra que la productividad marginal del capital, en cualquiera de las versiones que hagamos, pues es mayor que la productividad total de los factores. Si cogemos el trabajo, pues evidentemente vemos cuáles son las condiciones de la economía global para afinar este elemento. En el caso de la sociedad colombiana, creo que la situación es mucho más dramática, y particularmente en el territorio, desde la forma como yo leería el acuerdo en estas mismas discusiones. ¿Por qué más dramática? Porque nosotros estamos en la urgencia de cambiar el patrón de acumulación, no solamente porque se cayó los precios del petróleo, nos desindustrializamos, sino porque el modelo realmente no da más y lo que nos ofrecen, digámoslo brutalmente, pero es un modelo de albañiles, que es el sector de la construcción, albañiles incluso sofisticados, pero que no tienen ninguna importancia en los procesos de acumulación sustantivos, o sea, que se hacen con el capital financiero. Nos están promoviendo un turismo que lo podríamos ver incluso, no sé si Cecilia lo vio en Cartagena, de proxenetas y de prostitutas y de meseros, que sería el turismo que nosotros, un país que no tiene sistemas de acumulación interno, pues ofrece. Y tenemos un despliegue energético contundente que lo vemos en la ciudad de Bogotá, una ciudad, en todo el país, una ciudad llena de las posibilidades que las tecnologías, las más altas tecnologías le dieron a nuestros pobres, que es simplemente haberles puesto detrás de las espaldas un motor y lanzarlos a las calles a que los asesinen, digamos, las faltas de normatividad urbana, porque pues, si usted coge los accidentes de tráfico, ¿no es cierto?, que hay en todas las ciudades del país, y los indicadores de los muertos por motas darían cifras escandalosas. Simplemente cometieron el crimen de coger un motor y aumentar la productividad, por supuesto, de las entregas de sus pequeños comercios en los que participan activamente en la acumulación de capital. Duplicaron la productividad de un trabajo prácticamente en la sombra, porque es la productividad marginal de una pobreza radical que todos los indicadores lo muestran. Y encontraríamos la mejor expresión en los negocios de tecnologías de información y comunicación que no hemos podido regular en el territorio colombiano, que es el Uber, pero nos deja ver la cara de los taxistas, o sea, unos ciudadanos que tienen en promedio jornadas de trabajo que pueden ser de 15, 16 horas, que en el fondo uno diría empresarios, pero de sus propias desgracias, porque qué vida realmente puede tener alguien que lleve este tipo de jornadas de trabajo. Yo creo que el acuerdo está enmarcado en ese contexto, o sea, este no es un acuerdo es un acuerdo de socialismo de ricos, es un acuerdo donde se han impuesto los criterios fundamentales de un mundo globalizado y donde tanto el uno como el otro han acordado que nosotros desarrollemos un planteamiento complejo de suyo enmarcado en esta cosa liberal. ¿Qué quiere decir enmarcado en esta cosa liberal? Yo no estoy de acuerdo con varios de mis compañeros y colegas en mirar el territorio únicamente con una versión agraria,
del siglo XVIII, o sea, como si nosotros estuviéramos pensando como economistas en los factores de producción de las escuelas ricardianas o marxistas. Eso realmente yo no creo que existe. Si ponemos los pies en la tierra, entenderemos que la tierra es ya un elemento que entra en los procesos de acumulación global que se hacen ya en las tecnologías informáticas y en las grandes ligas, digamos, empresariales que van a tener efectos en el territorio. El territorio no lo veo en la división, me gustaría discutir más con Amílcar, tradicional, urbano-rural, porque el territorio, y en los acuerdos creo que es así, es un territorio en el que de facto hay ordenamiento territorial y pone a jugar en un mismo movimiento lo urbano y lo rural, porque evidentemente no se puede separar lo uno de lo otro y nosotros no vamos a resolver el problema rural sin tener en cuenta la dinámica urbana, que en últimas, si lo cogemos meramente en términos distributivos, será en las ciudades donde se generen las rentas impositivas para ayudar a transformar de alguna manera ya sí la pobreza rural. No habrá transformación de la ruralidad sin que se dé procesos importantes en las ciudades o en los territorios. En el caso colombiano está ocurriendo una gigantesca revolución territorial de la mano del nuevo mecanismo de acumulación de capital que profundiza todas las desigualdades y que se llaman las 4G, que conectan los 10 territorios más gruesos de acumulación de capital del país, porque es para las ciudades. Vamos a ver en el residuo que queda para conectar los territorios, que nos han hablado aquí con mucha, pero hay que verlos, eso no puede ver uno o el otro al margen, porque es la dinámica del capitalismo en el territorio visto de cómo pasamos en cierta forma del sector líder de la construcción a través del UPA al sector líder de la construcción de las 4G, ya no con un motor de financiación interno, sino financiado desde Wall Street a través de 4 o 5 grandes capitalistas que pueden acceder al mercado de valores de Wall Street. Eso no se juega aquí. O sea, nosotros no es que estemos en el fin de la historia, estamos en la historia de las diferentes formas de liberalismo y acumulación, utilizando el territorio como palanca de desarrollo rural integral, podríamos decirlo, por supuesto, porque ahí hay una discusión. En ese contexto creo que vale la pena la discusión política. Me parece que Amílcar ha hecho cosas interesantes, hemos oído cosas interesantes, pero yo diría que nosotros vamos a tener que empezar a clasificar dos movimientos polares que salen de todo el arreglo institucional que está en juego. La derecha, que habría que llamarla el uribato, porque es un uribato, realmente un conjunto de agentes, Consuelo los calificó, pero es el uribato que tiene una consigna clarísima y se puede ver claramente en los acuerdos fundamentales cuando uno empieza a leer el Acuerdo de Roma y mira las consecuencias que va a tener su implementación. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues quizás el nudo gordiano de la justicia que hemos creado de transición, que obliga no solamente a que las FARC confiesen lo que hicieron y tengan que pagar, que van a pagar por supuesto, no en una cárcel, sino en un territorio, van a hacer política, los van a traer en avión porque está en el Congreso, pero el uribato va a tener también que confesar, y desde el acuerdo internacional humanitario vamos incluso a poder ver, como ha ocurrido con varios presidentes después de los acuerdos globales, en los tribunales respondiendo por crímenes de lesa humanidad. Esa es una discusión bien importante, si no pierde uno la visión global, y eso es una traba realmente sustantiva de lo que está ocurriendo en el proceso, y vamos a tener que empezar a hacer la discusión política, porque la economía realmente para estas cosas no sirve, que la economía
nosotros los economistas trabajamos con modelos abstractos cuando nos queremos sofisticar de equilibrio general, que a lo sumo podemos hacer análisis sistémico de toda parte, si podemos decir qué pasa por la oferta y qué pasa por la demanda, a través de los resultados que nos den nuestras cuantificaciones. En política no basta con análisis sistémico, sino que hay que hacer los análisis que están en el acuerdo y mirarlo territorialmente, donde en política es evidentemente la suma de los elementos o de lo que hemos acordado, punto 1.6, con todas las partes, que cada punto tiene como 50.000 partes, eso no es igual a la suma de nada. Eso es una discusión política nuclear, que es lo que está en juego para construir un nuevo país. En los estudios que yo hice, en los que dio lugar a la ley 388 que hicimos con Cecilia cuando estábamos en el gobierno del presidente Amper, la verdad, uno encuentra que hay que destapar no solamente la problemática rural, sino al tiempo destapar y profundizar más la problemática urbana. Porque la problemática rural no encontrará, volvería a insistir, una solución adecuada, sino, por ejemplo, casi que de facto, escoger Bogotá. Si uno coge Bogotá y ve lo que pasó en el Bronx, y vemos las encuestas que ya están saliendo, no menos del 50% de los que estaban atrapados por otro negocio interesante de la droga que ya penetró las ciudades, eran desplazados del conflicto armado. O los estudios que hemos hecho con Jorge Garay para hacer el seguimiento a los acuerdos constitucionales para que se cumpla el Estado Social de Derecho, muestran aquí y allá que hay serias dificultades, estoy de acuerdo con mis colegas, institucionales para poder organizar, digamos, una sociedad por lo menos de capitalismo periférico que empiece a construir algo así como una república. Una república en donde quepa la inmensa mayoría, que me parece que es un sentido importante de los acuerdos. Pero poner la atención sobre el Uribato implica también leer lo que están diciendo las FARC y mirar el lío tan complicado en que va a caer el país. Las FARC se declaran un grupo marxista, leninista, y lo que parece más interesante, incluso hay militantes territoriales muy fuertes, bolivariano. Bolivariano no es entender que es el señor Maduro, que todo el mundo ya, me imagino, por lo menos en mi idea, dirá que si el socialismo es eso, pues preferible que no exista. Pero es que el señor Maduro es simplemente la continuación del chavismo, admite además más ducho que yo en esos temas, con un precio de petróleo pues, de quiebra. Y se le acabó la gasolina, pero eso es un populismo sin economía, completamente descerebrado, con tendencias totalitarias que conducen a una discusión neofascista. Entonces viene la discusión, ¿y qué hacemos nosotros si queremos impulsar la democracia cuando realmente en términos globales hemos caído en una cosa rarísima, que le insisto aquí a muchos de los académicos, que es lo que podríamos llamar un keynesianismo a lo Hayek? O sea, un keynesianismo que utiliza todos los instrumentos de la teoría, incluso para hacer relajación cuantitativa, como lo hizo la FED, para equilibrar el desastre financiero en que todavía estamos inmersos, pero con las teorías de libre mercado, con una idea política central, que es Hayek. Hayek en política es es el que promociona con su compañero pues, de batuta el neoliberalismo a nivel global, defendiendo no solamente el gobierno de la Thatcher, sino por supuesto, tanto el uno como el otro, porque ambos estuvieron celebrando con Augusto Pinochet el descalabro de la democracia a favor del libre mercado. Nosotros estamos en eso, teóricamente, estamos en un keynesianismo hayesiano por
pueblos realmente atrapados en una acumulación de capital que tiene la característica aquí y allá que renta para, supongamos generosamente, el 10% de la población en contra del 90% de la misma. Es una buena noticia, porque para nosotros, teniendo claridad, hemos visto las cifras de Cecilia, las que nos han presentado el Mirka, es una muy buena noticia, porque sabemos que debemos de cambiar esa realidad, debemos indagar sobre la sociedad en que nos encontramos, debemos discutir qué patrón de acumulación puede tener una sociedad como la nuestra y qué ordenamiento territorial debemos realizar para poner el país a puertas del siglo XXI, en el cual la tierra no será la función de producción de los economistas clásicos, no será tampoco un factor que pueda entrar en el keynesianismo moderno, sino que tendrá que entenderse como un factor más, pero cada vez menos importante, en una acumulación global en la cual los acuerdos y la aprobación global de los mismos está inspirada. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Fabio. Quiero resaltar dos puntos de lo que usted dijo, y es la importancia del análisis rural urbano, que no aparece en el documento. Yo lo leí 2 veces y me da la impresión que está más visto desde el ángulo rural. La palabra ciudad no aparece, la palabra urbano no aparece en el documento, pero eso está un poco, digamos, dentro del enfoque, digamos, de las FARC, ¿no? que ven que le dieron prelación a la parte rural. Y el punto final que Fabio resaltó, que nos parece, y a mí me parece fundamental, es la necesidad de una estrategia justamente de ordenamiento territorial a nivel nacional, que no solamente considere la parte rural, sino todos los aspectos urbanos. Por ejemplo, los países europeos en la posguerra, donde hubo destrucciones grandes, pues lo primero que hicieron fue políticas nacionales de ordenamiento territorial, que no sea solamente a nivel local, sino que haya una visión nacional del territorio. Bueno, entonces vamos a dar vamos a dar la palabra a algunos de los miembros que estén aquí, y después cada uno de los expositores tendrá 5 minutos para cerrar el tema. Me ha solicitado Rubén Utria que le dé la palabra. Por favor, Rubén. Gracias. En primer lugar, debo hacer una confidencia de ética. Mi sí a la paz y mi sí al plebiscito. Pero pensando en la paz y sobre todo en el posconflicto, me ha venido asaltando la duda de que tal vez estamos complicándonos la vida con el uso del concepto de posconflicto. Y esa desviación nos puede eventualmente traer algunas dificultades. El posconflicto es la paz, es la construcción y la estabilización de la paz.
El posconflicto es un concepto de tiempo, no es un concepto de acción, no es un concepto de compromiso, y menos un concepto, por ser de acción, un concepto de participación. Entonces, con esas dudas, y antes de leer el documento, resolví tratar de poner las ideas en orden cuando uno va a hacer el análisis de un documento o de un estudio en general. Y claro, me hice las reflexiones que hay que hacerse en este caso, y son, primero, el factor determinante, primer factor determinante de cualquier análisis de procesos sociales y políticos, y sobre todo de carácter histórico como este, es la historia. Pero la historia no anecdótica, la historia completa, la de Braudel y sus anales, y la historia que pone el énfasis en los hechos, en las causas más que en los hechos. Tenemos la tendencia siempre a pensar en el análisis, y cuando hablamos en términos corrientes, poner el énfasis en los hechos, pero nos olvidamos de las causas, y resulta que los hechos son el resultado de unas causas. Entonces, al analizar el documento, sí pensé, y sigo pensando, que había que introducir esa visión de la historia. La otra idea es que cuando se va a analizar un documento tan complejo como este, hay que apelar por lo menos a la teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad nos permite ver entonces todas las variables, no solo las explícitas, sino las ocultas, y entender previamente cómo es que estas variables se interrelacionan entre sí. Y eso nos lleva entonces a la idea de que en este caso estamos ante un documento y un propósito de carácter multidimensional. En segundo lugar, de carácter integrado. Todos los elementos forman parte de una misma unidad. Y en tercer lugar, que todos estos elementos están interrelacionados en una dinámica sistémica, es decir, en donde cada uno afecta a los demás y es directa y recíprocamente afectado por cada uno de los otros. Aplicando ese marco de referencia, entonces, yo llegué a la conclusión de que el conflicto colombiano es un sistema integrado de conflictos y no simplemente un conflicto armado. Porque si mantenemos el énfasis en el carácter de armado y de guerra, entonces es posible que se nos escapen todas las demás variables. Y esto es importante si realmente queremos que este sea el punto de partida de un nuevo país. Planteando así las cosas, entonces podríamos decir que el problema armado no es el problema del país. Es el resultado de la no superación de una serie de conflictos que se arrastran desde el comienzo de la vida republicana y que de no resolverlos nos van a afectar la calidad de las soluciones que busquemos y que apliquemos en el posconflicto. Siendo así, entonces el problema colombiano, pienso yo, no se resuelve superando simplemente la guerra. Porque lo que tenemos es un sistema integrado de conflictos. Entre ellos, he hecho una selección
tenemos en primer lugar el más sensible para nosotros y el que tiene razones más urgentes para ser atendido es el conflicto armado. En segundo lugar está el conflicto político. Sin el conflicto político no hubiéramos llegado al conflicto armado. Entramos en un conflicto armado sencillamente porque nuestra política condujo al país sencillamente por un camino equivocado. En tercer lugar, creo yo que vale la pena incluir y jerarquizar también el conflicto económico del país. El país tiene un conflicto y es un conflicto económico y es no haber entendido a través de todas sus generaciones el atraso tradicional, el lastre histórico de atraso que este país trae, que lo trae desde la colonia y que por una serie de razones que no vale la pena ahora adelantar, es decir, no encontraron solución y ni siquiera hubo la sospecha planteada de que teníamos unos problemas, unos lastres, que sin removerlos no podríamos resolver ninguno de los otros problemas. Entonces, hay un problema serio. Nuestra economía es atrasada, subdesarrollada y además ausente de ciencia, tecnología, innovación. Entonces ahí hay un conflicto que hay que resolver. El cuarto sería el conflicto del narcotráfico, que nació porque otros conflictos no se resolvieron. Como no se resolvió el factor económico, eso condujo a una actitud subversiva en muchos sectores de la vida nacional. Como ese problema no se resolvió, entonces, y la política tampoco lo resolvió, pues entonces eso repercutió y generó una economía con las características que ya han notado con su visión de conflicto. El quinto es el territorial, que se ha tocado con bastante vigor en el documento y en esta discusión. El sexto sería el ambiental. Pero fíjense que el territorio se convierte en un conflicto porque los conflictos que le antecedieron a esta lista alteraron el territorio, no lo usaron bien. Es más, desconocieron la naturaleza del territorio y sobre todo el territorio como patrimonio y como bien y como valor. El ambiental entonces viene como consecuencia de muchas cosas que están en los anteriores conflictos, pero además se complicó cuando el conflicto armado involucró de todas maneras a la minería y a la infraestructura petrolera y en general a la tierra y a la propiedad de la tierra en un problema, en su propio problema. El séptimo es el problema geopolítico. Gran parte de los problemas que estamos analizando y que están ahí ocultos en el documento que analizamos son una consecuencia de un conflicto geopolítico que tenemos los colombianos y al cual no le hemos dado importancia. Buena parte del conflicto armado y de todos estos conflictos vienen por la intervención extranjera
inclusive en la definición ya del conflicto armado, se ve la presencia abierta, confesa, reconocida, de la más alta tecnología creada por el ser humano para matar seres humanos. Además, se ve en la sombra las 7 bases militares que el país tuvo que dar para que esa tecnología denotara. Y con la tecnología y las bases tuvimos una penetración mucho más profunda y más extensa en el panorama nacional. Entonces el problema de la geopolítica es importante, y mientras no lo resolvamos vamos a tener entonces dificultades con la solución de los otros problemas. Y finalmente diría que como resultado de todos esos conflictos surge entonces el conflicto cultural. El conflicto cultural consiste en cómo actuamos en función de nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones. Y eso nos ha conducido a lo que ya es una crítica generalizada sobre la cultura colombiana. Es decir, la violencia, la falta de sentido de convivencia, el usar la fuerza para resolver nuestros conflictos, empezando por los conflictos familiares, interfamiliares, y los conflictos del amor. La cantidad de mujeres atropelladas y ofendidas con sus rostros quemados nos está mostrando que la violencia llegó tan profundamente y tan extensamente en la arquitectura nacional, en la arquitectura emocional y cultural del país, que se llegó pues a ese grado. Para terminar entonces, digamos que esta manera de ver el caso colombiano y de ver este documento nos muestra que todos estos conflictos y otros que no he mencionado están formando parte de una misma unidad, y que el posconflicto ahora debe poner mucha atención en cómo darle el adecuado tratamiento a esos problemas con esos dos enfoques: el enfoque sistémico, el enfoque de la complejidad por un lado, y por el otro lado la visión histórica. En lo que he estudiado el tema hasta ahora, estoy absolutamente convencido de que todo este conflicto, empezando por la guerra, es un lastre que se arrastra desde el mismo momento en que en 1819 el país logró su independencia. Porque allí, en vez del proyecto nacional original de tierra para los que la trabajan, la libertad de los esclavos, una auténtica democracia, derechos ciudadanos y todo ese paquete de ideas que venían desde la Ilustración en Europa, se frustró. Y solo para dar un ejemplo, recordemos que el primer punto, que era la esclavitud, necesitó casi 40 años para que se pudiera cumplir. Y aún así, con una serie de trabas y leguleyadas que no le permitían justamente liberarse, o darse el verdadero toque de liberación a la esclavitud. Eso nos indica pues que nos aguarda una tarea, y sobre todo aquí en la academia, para darle una mayor, digamos, consistencia y una mayor lógica a este análisis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rubén por ese aporte.
y seguramente después de la aprobación, esperamos del sí, vamos a tener que continuar aquí con un proceso, digamos, de seguimiento, de o sea, del punto 6, cómo se va a construir y a llevar a cabo todo lo que está en el documento, y principalmente la construcción de la democracia. Bueno, como tenemos ya poco tiempo, entonces vamos a dar una vuelta final de 2 minutos y no de 5. Pues no sé, ustedes, ¿tú qué piensas, amigo? ¿Que damos algunas preguntas? Vamos a dar primero una vuelta de 2 minutos a cada uno de los expositores para que puedan redondear su pensamiento y aclarar. Bueno, o si hay preguntas, pues entonces las hacemos de una vez. Bueno, de antemano agradecerle a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por permitirnos estos espacios de diálogo que sin lugar a dudas se convierten en un intercambio de experiencia, de conocimiento intergeneracional. Quiero formular 2 preguntas. La primera para la doctora Cecilia López. Y con relación, doctora, ¿usted cree que con un impuesto predial puede llegar a solucionar la problemática entre el uso del suelo y su verdadera vocación? Y para la doctora Consuelo Ahumada, es indudable que la ausencia de la universidad en lo rural está marcada de una manera determinante. ¿Cree usted que llegó el momento de fortalecer verdaderamente a las universidades que están enfocadas y que hacen presencia en el campo, y cómo vincularlas en el proceso durante el posconflicto? Porque hablar del campo desde los escritorios y desde la capital, muchas universidades brindan carreras del agro, pero nunca tienen un contacto con el campo. Mil gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estos espacios que nos permiten a todos nosotros expresar justamente lo que podría ser, más que una duda, lo que nos aventura en un futuro. Yo tengo una pregunta, y es para la doctora Amílcar Acosta y para la doctora Consuelo Ahumada, y es acerca de lo que mencionó la doctora Cecilia López acerca de la ley de Sidres, que contrasta con el primer punto pactado por la agenda. Me pareció muy interesante. Primero, la felicitación por ese punto, que la verdad tenía esa duda desde que inicié a leer también esa parte del acuerdo. Entonces, va para ustedes dos acerca de qué opinan acerca de la ley de Sidres, y si es pertinente o si es correcto decir que hay un contraste entre el primer punto de la agenda y la ley de las Sidres. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues aparte del agradecimiento por el espacio, mi pregunta es acerca de cómo, digamos, buscar estrategias para el problema de la institucionalidad a la hora de implementar los acuerdos. Porque siempre, este es un tema que, digamos, toca todos los puntos, y es si el Estado tiene la capacidad para implementar los acuerdos, tanto en términos de legitimidad en los territorios, como en términos de la capacidad logística, judicial y todo lo que conlleva esto. Entonces es como la pregunta de la estrategia. Bueno, indudablemente que esta ley de Sidres ha sido pues muy controvertida, y
y es controvertida en la medida en que se presta para distintas lecturas. Hay para quienes la ley Sidres puede constituirse o está llamada a constituirse en un instrumento que llevaría a consolidar esa estructura actual del sector agrícola, en donde hay una prevalencia de la gran propiedad sobre la economía campesina. En mi concepto particular, la ley de Sidres está llamada, desde luego, como dicen que el diablo está en los detalles, y en este caso es la puesta en práctica, la implementación misma de la ley de Sidres, pero en mi concepto está bien intencionada en el sentido de buscar compatibilizar la economía campesina con la economía comercial. Y esto está asociado indudablemente a una circunstancia que no podemos ignorar en el país, a dos circunstancias, diría yo, que tal vez son los mayores frenos que ha tenido la ampliación de la frontera agrícola en el país. Por una parte, se presenta la situación, esto haciendo abstracción desde luego de un aspecto que ya lo trató Cecilia, que diría yo que es la puerta de entrada a una transformación rural que tiene que ver con la formalización. Pero contando ya con la adjudicación de tierras a quienes no la tienen, y estamos hablando de 3 millones de hectáreas, de la formalización de la posesión, porque estamos hablando de un 65% de los predios en el país que no tienen títulos. Con esa premisa hay un aspecto que tiene que ver con que muchas de esas tierras que son aptas para la agricultura en el país, como que estamos hablando de más de 24 millones de hectáreas, y según el censo agropecuario, a lo máximo que hemos llegado es a 7 millones de hectáreas cultivadas. Gran parte de esas 17 millones más son áreas en el país que están confinadas. Yo en algún momento me asomé a esa problemática no hace muchos años, por eso creo que eso no ha cambiado. Me encontré que de las tierras aptas para la agricultura en el país, no más del 34% de esas tierras tenía acceso a las vías para poder sacar los productos del campo. Y el segundo aspecto que tiene que ver con la calidad de las tierras, que está asociada además al aspecto que tiene que ver con los bienes públicos, porque de nada sirve la tierra si no se cuenta con un sistema de riego, por ejemplo, con un sistema de crédito, y esto nos remite desde luego, cuando hablamos de crédito, al tema de la formalización. Hoy en día ese 65% no tiene acceso al crédito porque no tiene un título. Y no solamente no tienen acceso al crédito, sino que tampoco tienen acceso a los programas estatales. Y se cumple aquello que el dicho campesino, que quien siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde. Entonces, ese son obstáculos fundamentales a superar, y en esas circunstancias se demandan grandes inversiones
de capital para poder habilitar muchas de esas tierras, y eso no lo puede hacer sola la economía campesina. Por eso, y yo conozco particularmente desarrollos interesantes en el país de asociatividad entre la economía comercial, la agricultura comercial con la agricultura campesina. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad que puede ser bien o mal aprovechada. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra, Cecilia. Bueno, yo, Amílcar, no estoy de acuerdo contigo. Y no estoy de acuerdo contigo por una sencilla razón. Nosotros tenemos un problema de pobreza en el país, de desigualdad tan grande, y sobre todo en el sector rural, aunque yo estoy de acuerdo con Fabio en que tenemos que ver la interrelación, pero en este momento es tan grande la diferencia entre la calidad de vida de uno y otro, que tenemos que hacer un proceso de reducción de esas desigualdades para poder empezar a integrar. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo con tu posición? Por lo siguiente, Amílcar, la demanda que tiene este país en términos de llevar el grueso de su población a unos niveles aceptables de vida es inmenso. Y esa demanda, a quien le corresponde velar porque eso se cumpla, es al Estado. Entonces, la presión de recursos que va a tener el Estado para poder elevar la calidad de vida de estas cantidades y estos millones de gente que hay. Tú que eres de la costa, tú sabes, esto está lleno de el mismo subdesarrollo que vimos cuando estábamos chiquitos, que hace ya bastante tiempo. Entonces, ¿o no? Pero entonces yo me pregunto lo siguiente: ¿por qué el sector privado tiene que tener tantos beneficios? ¿Por qué? Yo discutía con el presidente Lagos cuando vine aquí, cuando le decía al presidente, ¿por qué aquí las concesiones las tiene que financiar el Estado? En Chile financiamos las concesiones obligando al sector privado a ponerle el 30% para empezar. No, aquí todo era gratis, o financiado quién sabe a cuántos años por el gobierno. No, yo creo que cuando un país tiene unos retos de desigualdad tan grandes, la prioridad tiene que ser esa. Y el sector privado, sí, yo no digo que se castigue, no, pero ¿por qué lo tenemos que financiar? ¿Otra confianza inversionista? Oye, que miren lo que hizo Uribe con la empresa. Todavía tenemos, todas las empresas grandes tienen contratos de 20 años en donde no le pueden subir los impuestos, y se tienen que inventar unos impuestos para poder que esos tipos paguen algo, y además tienen zonas francas, entonces mucha industria terminó pagando el 9%. O sea, yo creo que aquí los empresarios han hecho y han deshecho. Entonces me parece, y el sector agropecuario ni se diga, ¿qué tal los azucareros? ¿Qué tal los palmeros? ¿Qué tal todos ellos que les han dado unos subsidios a cuenta de los biocombustibles? ¿Sí? Cuando realmente aquí hay unas necesidades en la población rural que nadie más va a entender. Eso de la responsabilidad social empresarial, eso es un cuento chino. Eso lo hacen es para beneficiar su propia empresa. Entonces yo sí soy una crítica muy grande. A mí me parece que las IDRES tenían un sentido cuando en la ley 160 se dijo, se hacen las reservas campesinas y se hacen las zonas de desarrollo empresarial. Eso tenía una cosa más equivalente, pero ahora las IDRES, y contrario a lo que tú crees, la experiencia que yo tuve como ministra de Agricultura es que a esos tipos, en esas grandes empresas, a los campesinos le dan el suero y los empresarios se quedan con la crema. Entonces me parece que lo que necesitamos es fomentar la asociación entre los medianos y los pequeños para que eso sea más equilibrado. Y yo quisiera terminar porque me tengo que ir, porque me tengo que madrugar mañana y no he preparado la ponencia de mañana. Pero déjeme decir algo, por el sí. ¿Por qué hay que votar por el sí? Yo creo que tienes razón, esto debemos de filosofar tanto y digamos por qué, sí, que eso es lo que la gente quiere oír. ¿Por qué tenemos que votar por el sí? Miren, porque es quitarnos el pretexto de la guerra para no hacer lo que este país debería haber hecho hace siglos. ¿Por qué? Porque el peor pecado que cometió la guerrilla fue que impidió la protesta social. Cada vez que uno iba a protestar, uno era de las FARC, y yo lo digo porque a mí me pasó, inclusive con una connotada periodista en el programa de Caracol, que me dijo que yo era de las FARC. Esto se acabó, y eso se acabó, y cuando eso se acaba, la gente empieza a protestar, que lo estamos empezando a ver, y entonces los que mandan en el país ya no va a ser el señor Sarmiento Angulo que llama al presidente de turno porque me consta, y lo va a hacer cuando el ministro dice algo.
¿A ti te ha pasado? Entonces va a empezar la gente a participar. Entonces, esta es la oportunidad de que acabemos con el pretexto de que aquí hay una guerrilla y que esa guerrilla nos impedirá todos los territorios y que el que protesta es porque está influenciado por la guerrilla. No, este es el momento de ponerle al plebiscito, sí, el sombrero para hacer todo lo que no hemos hecho durante siglos. Para mí esa es la razón por el sí. ¿Me permites que me vaya? Bueno, ¿sí? Muchas gracias. No, le voy a dar la palabra a Consuelo. Cuidado. Chao. Que vaya bien. Que estés bien. Bueno, entonces, brevemente, Consuelo. Bueno, tengo dos preguntas, pero yo quiero poner el énfasis en lo que lo pone Cecilia. Creo que estamos a muy pocos días y el tema central es entender la magnitud y el reto que tenemos. Hay muchos problemas y seguirán los problemas en este país, gravísimos, de todo tipo de conflictos y demás, pero lo clave sí es que lo que estamos resolviendo es el tema del respaldar el acuerdo de paz, simplemente el acuerdo de paz, no más, lo demás vendrá después, y habrá la academia, hará discusiones y habrá algunas cosas muy complicadas, pero es el tema de, si ponemos este tema de aquí al domingo, pues si vamos a evaluar la política económica y social de Santos, yo creo que de eso no se trata. Vamos a hablar de la paz y eso es lo que vamos a ratificar el domingo. Pero como hay dos preguntas precisas, pues los voy a meter en una, es esto. Evidentemente, y lo que decía Cecilia también, lo que yo he explicado un poco en mi ponencia, el tema de la democracia es clave. Vamos a poder discutir y pelear contra toda esta visión de la confianza inversionista como elemento principal que sigue estando ahí. Yo estuve en el lanzamiento del plan maestro para la Orinoquía la semana pasada y me sorprendió porque lo lanza Simón Gaviria en planeación y Simón Gaviria se siente todavía en su aula en Estados Unidos. Es decir, no hay contacto con lo que implica esto. Es un plan para los grandes inversionistas, es un plan para las grandes universidades, el que le preocupa a las universidades. Tenemos que pelear por el papel que juegan las universidades regionales, que son las que mejor conocen la región. Ese auge y ese énfasis en publicaciones y que sean en inglés y que tengan no sé cuántas condiciones, ha hecho y lleva a romper con esta idea de que la academia regional es supremamente importante, y más en un reto como en este que viene. Entonces esta pelea y esta discusión la haremos a fondo más adelante. Gracias. Fabio, un minuto. O sea, hay un problema cuando se usa la complejidad, que es la falacia sistémica. De todo tiene que ver con todo y al revés también. Entonces, para no caer en la falacia sistémica, hay que, incluso la complejidad que se utiliza en economía, que viene, digamos, del gato vivo y el gato muerto del experimento de Rodinger. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de que el gato, si nosotros somos los que lo vamos, démosle el cianuro a el uribato y vivamos en paz. Bueno, entonces vamos a cerrar la tertulia de hoy y entonces a partir de la semana entrante estaremos pendientes de organizar otro foro para continuar con esta discusión ya llevada a la implementación de los acuerdos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, muy bien.